Amaranta estaba de pie en la escalera, colocando las latas de conservas en el estante superior, cuando la puerta de la tienda se abrió con tal estrépito que varias latas cayeron al suelo. Milagros entró volando por la puerta, con la cara roja de tanto correr, el pelo revuelto y fuera de su habitual coleta, y la respiración tan agitada que no podía articular palabra. Amaranta bajó con cuidado de la escalera. Se agachó para recoger las latas caídas y solo entonces dirigió su atención al estado de su amiga. «¿Qué le pasa?», preguntó al ver los ojos asustados de Milagros y la forma en que se agarraba el pecho, intentando recuperar el aliento. «Augusto», Milagros exhaló, apoyándose en el mostrador. «Un accidente. En la plaza central hay una multitud». Amaranta sintió un escalofrío en la espalda. Se quitó rápidamente el delantal, cogió el bolso y echó un vistazo a la tienda. La anciana propietaria, la señora Ramiro, dormitaba en su silla tras la caja registradora, balanceándose ligeramente al compás de sus ronquidos. «Señora Ramiro», llamó Amaranta en voz alta, «tengo que irme ya». La anciana se despertó, parpadeó confusa y miró el reloj de pared. «Pero la jornada laboral aún no ha terminado», murmuró. «Aún faltan 3 horas para el cierre». «Es urgente», insistió Amaranta. «Mi marido le ha pasado algo». La señora Ramiro apretó los labios con frustración, pero hizo un gesto con la mano. «Está bien, vete, pero mañana trabajarás esas horas». Sin esperar más explicaciones, Amaranta salió corriendo a la calle. Milagros estaba furiosa, todavía respiraba con dificultad e intentaba explicar lo que había visto. Las palabras salían confusas. Un coche destrozado, una multitud de gente, gritos, la policía estaba en camino. La plaza central estaba a 5 manzanas de la tienda, pero a Amaranta le pareció una eternidad. El corazón le latía con tanta fuerza que podía oírlo latir en sus sienes. ¿Qué podía haber pasado? ¿Augusto podría haber golpeado a alguien o se había golpeado a sí mismo? En los últimos meses había bebido cada vez más y a menudo se quejaba de dolores de cabeza y de sentirse mal por las mañanas. A lo lejos oyeron un ruido, voces, gritos, el sonido de una sirena a lo lejos. La multitud era bastante numerosa, 40 personas, quizá más. La gente estaba de pie en un círculo apretado, discutiendo algo, señalando con el dedo y sacudiendo la cabeza con esa expresión peculiar que tiene la gente cuando ve la desgracia ajena. Amaranta se abrió paso entre la multitud, pidiendo disculpas y dando codazos. Por fin llegó al centro y vio algo que le hizo palpitar el corazón. El coche amarillo de Augusto estaba irreconocible. El capó estaba arrugado, el parabrisas hecho añicos y la puerta derecha colgaba de una bisagra como el ala rota de un pájaro. Cerca había un autobús urbano con una profunda abolladura en el lateral y las ventanillas rotas. «¿Dónde está Augusto?», preguntó Amaranta a una mujer con un vestido de colores que estaba cerca. «Allí», señaló a un grupo de hombres cerca del autobús. «Se está peleando con el conductor. Está completamente borracho, apenas puede mantenerse en pie». Amaranta se acercó y vio a su marido. Augusto se balanceaba de un lado a otro como un árbol al viento. Tenía la camisa blanca rota por varios sitios, un moratón reciente en la cara y el labio inferior roto y sangrante. Agitaba los brazos y gritaba algo al conductor del autobús, un hombre fornido de mediana edad con las sienes grises, que sostenía pacientemente unos documentos. «Todo es culpa tuya», gritó Augusto, señalando con el dedo al conductor. «Me has cortado el paso. El accidente ha sido culpa suya». «Señor, estaba usted borracho», respondió pacientemente el conductor, dando un paso atrás. «Yo seguía mi ruta, respetando estrictamente las normas, y usted se saltó el semáforo en rojo en el callejón de San Martín. Estás mintiendo». Augusto se tambaleó y estuvo a punto de caerse, pero se agarró al retrovisor del autobús. «Llevo 10 años conduciendo y nunca he tenido un accidente».
Y aquí hay un imbécil en un autobús. El olor a alcohol de su marido se podía percibir incluso a unos metros de distancia. Amaranta se dio cuenta de que no había bebido solo por ser valiente, sino que estaba completamente borracho. Debía de llevar bebiendo desde por la mañana, quizá incluso desde por la noche. La gente a su alrededor se miraba. Algunos movían la cabeza con disgusto, otros susurraban a sus vecinos. ¡Qué vergüenza!, dijo una anciana con un chal negro que estaba junto a Amaranta. Conduce borracho, pone a la gente en peligro y luego echa la culpa a los demás. Deberíamos llamar a la policía, añadió un hombre con camisa de cuadros que llevaba una bolsa de la compra. A esos borrachos hay que sacarlos de la carretera para siempre. Ya se les ha llamado, dijo alguien entre la multitud. No tardarán en llegar. Augusto oyó estas palabras y se volvió bruscamente hacia la multitud. Tenía los ojos nublados e inyectados en sangre, y sus movimientos eran inseguros. ¿Qué hay que discutir?, gritó agitando los brazos. ¿A qué habéis venido todos? Como mi coche ya no funciona, voy a coger el autobús. Todos se paralizaron. Incluso los que estaban más alejados de la escena guardaron silencio y se volvieron hacia Augusto. El conductor abrió la boca, sorprendido. «¿Qué está diciendo, señor?», preguntó, retrocediendo otro paso. «Voy a confiscar este autobús», anunció Augusto en voz alta, enderezándose y tratando de parecer oficial. «Por derecho del perjudicado. Esto no es más que una indemnización». «Señor, no puede hacer eso», intentó objetar el conductor. «Este es un vehículo de servicio. Tengo un itinerario. Los pasajeros están esperando». «Augusto, no hagas tonterías», gritó Amaranta, intentando llegar hasta su marido a través de la multitud. «Vayamos a casa y discutámoslo todo con calma». Pero él ya se dirigía hacia el conductor. Sus movimientos eran inseguros, pero había suficiente rabia. Giró en redondo y golpeó al conductor directamente en la mandíbula con el puño. El conductor no se esperaba el ataque y cayó al suelo, dejando caer sus documentos. Augusto se inclinó sobre él y le agarró por el cuello del uniforme. «Dame las llaves», exigió, sacudiendo al hombre. «Ahora mismo». El conductor intentó resistirse, pero Augusto era más fuerte y estaba más enfadado. Le propinó varios puñetazos en la cara hasta que se debilitó y dejó de resistirse. Nadie en la multitud se atrevió a intervenir. Todos temían a aquel borracho dispuesto a todo. «Que alguien lo detenga», gritó Amaranta, intentando abrirse paso. «No sabe lo que hace». Pero la gente solo retrocedía, formando un círculo aún mayor. Algunos sacaron sus teléfonos para grabar vídeos, otros se limitaron a mirar en silencio. Finalmente, Augusto arrebató las llaves de las manos del conductor y se dirigió hacia el autobús. La puerta estaba abierta y subió pesada y torpemente al asiento del conductor. En el interior del autobús había varios pasajeros, una anciana con una bolsa de la compra, un hombre con ropa de trabajo, un escolar con una mochila. Todos miran con temor al nuevo conductor. «¡Fuera todos!», gritó Augusto. «Fin de la ruta». Los pasajeros se apresuran a abandonar el autobús. Un hombre en ropa de trabajo ayudó a salir a una anciana, y un escolar saltó primero y huyó de la plaza. Augusto intentó arrancar el motor. La primera vez que lo intentó, sus manos temblorosas no pudieron meter la llave en el contacto. Pero al segundo intento, el motor arrancó. «¡Estupendo!», gritó Augusto a través de la ventanilla abierta. «Ahora tengo un medio de transporte adecuado». Arrancó bruscamente sin mirar por los retrovisores ni a su alrededor. El autobús dio una sacudida y chocó contra un carro de fruta que estaba al lado. Manzanas, plátanos y naranjas se esparcieron por la acera, rodando en distintas direcciones. El frutero, un chico joven con delantal, agitó los brazos y gritó, pero Augusto ya se alejaba a toda velocidad. Amaranta corrió tras el autobús, gritando a su marido que se detuviera y entrara en razón,
Pero Augusto no la escuchó ni la oyó. Condujo en línea recta por el centro de la carretera, ignorando las señales. Los coches que venían de frente se desviaban a un lado. Los conductores tocaban el claxon y se asomaban a las ventanillas gritando palabrotas. El autobús se movía de forma irregular, dando volantazos de un lado a otro. Augusto estaba claramente fuera de control, ya fuera por el alcohol o por no estar acostumbrado a un vehículo tan grande. Frena bruscamente y vuelve a acelerar, poniendo nerviosos y tocando el claxon a los demás conductores. No había recorrido ni 20 metros cuando Augusto perdió el control. El autobús dio un volantazo a la izquierda y se estrelló a toda velocidad contra el escaparate de la tienda de ropa Fashion and Style. El ruido de los cristales al romperse se mezcló con el de los maniquíes, perchas y percheros que caían. El dueño, un hombre obeso con gafas y chaleco que siempre estaba en la entrada e invitaba a entrar a los clientes, salió corriendo de la tienda. Vio el autobús en su escaparate y se agarró la cabeza como si no pudiera creer lo que veían sus propios ojos. «¿Qué habéis hecho?», gritó agitando los brazos. «¡Mi tienda! ¡Mi mercancía! ¡Estoy arruinado!». Augusto salió del autobús por la puerta trasera con gran dificultad. Tenía la cara ensangrentada. Se había golpeado con algo en la colisión. Su camisa estaba aún más rota y tenía una nueva abrasión en la frente. Pero no parecía avergonzado ni disgustado, al contrario, parecía satisfecho de sí mismo. «¿A qué viene eso?», preguntó al tendero, encogiéndose de hombros. «No lo he hecho a propósito». «No lo has hecho a propósito», se indignó el gordo, señalando los daños. «Has metido un autobús en mi tienda. Rompiste el escaparate y dañaste la mercancía. ¿Quién va a pagar los daños?». Augusto miró a su alrededor, evaluando la magnitud de los daños. Efectivamente, el escaparate estaba completamente destrozado, varios maniquíes rotos y la ropa tirada por el suelo, mezclada con trozos de cristal. «No lo sé», respondió con indiferencia. «Quizá lo solucione la compañía de seguros o la administración municipal. No es mi problema». El tendero se puso rojo de ira. Se acercó a Augusto y le dio un fuerte empujón en el pecho. «Vas a pagar por todo», gritó. «Ahora mismo, o llamo a la policía». «Llama a la policía», sonrió Augusto. «Me da igual». El gordo se giró para abofetearle, pero Augusto fue más rápido. Empujó al tendero y le dio un puñetazo en el estómago. El obeso se dobló por la mitad, dolorido, y luego se arrodilló lentamente agarrándose el estómago. Varias personas salieron corriendo de la tienda, 2 dependientas uniformadas, varios clientes que habían estado dentro en el momento del accidente. Rodean a Augusto y le exigen explicaciones e indemnizaciones. «Está usted loco», gritó una de las dependientas. «Podrían habernos matado». «Vamos», les hizo señas Augusto. «Todo el mundo está vivo y eso es bueno». Estalló una verdadera pelea. Un cliente, un hombre de unos 40 años, agarró a Augusto por el brazo, intentando sujetarlo. Otro intentó tirarle al suelo por la cintura, pero Augusto se defendió como un animal cazado, lanzando puñetazos a diestro y siniestro. Una de las vendedoras, una chica joven, recibió tal empujón que cayó en un charco cerca de la entrada de la tienda. Su blusa blanca se mojó y ensució de inmediato. El comprador de mediana edad recibió un puñetazo en la nariz y retrocedió, llevándose las manos a la sangre que brotaba. «Os voy a enseñar a todos», gritó Augusto, agitando los brazos. «Ya está bien de fingir». Amaranta llegó por fin al lugar de la nueva pelea. Vio a su marido peleándose con varias personas a la vez y no supo qué hacer. Gritarle era inútil, estaba demasiado borracho y enfadado para escucharle. Pero era inútil dejar que golpeara a toda esa gente. «Augusto, basta», gritó corriendo hacia su marido. «Vámonos a casa, ahora mismo». Le agarró del brazo, pero él la empujó con tanta fuerza que casi cayó sobre los fragmentos de cristal.
Tenía los ojos completamente nublados y su aliento olía fuertemente a alcohol mezclado con sangre. «Apártate de mi camino», gruñó, sin reconocer siquiera a su mujer. «Se han buscado problemas». Mientras tanto, alguien entre la multitud había llamado a la policía. Amaranta oyó las sirenas cada vez más fuertes y se dio cuenta de que tenía que sacar a su marido de allí. Si lo detenían, no sería la primera vez, y el juez podría condenarlo a una verdadera pena de cárcel. «Augusto, ¿me oyes?», dijo más fuerte, agarrándolo por el hombro. «Viene la policía. Tenemos que irnos antes de que sea demasiado tarde». Aquellas palabras parecieron tranquilizarlo un poco. Dejó de luchar y miró inseguro a su alrededor. El sonido de las sirenas era cada vez más claro. Los coches estaban cada vez más cerca. «Maldita sea», murmuró, soltando a uno de los clientes. «Salgamos de aquí rápido». Amaranta rodeó la cintura de su marido con los brazos y lo arrastró lejos de la tienda destrozada. Él se apoyó pesadamente en ella, sin apenas mover las piernas. El alcohol y la pelea habían hecho su trabajo. Le quedaban pocas fuerzas. La sangre le goteaba de la cara sobre su vestido azul de trabajo, pero ella no le prestó atención. La gente de la calle se volvía para mirarlos y sacudía la cabeza en señal de desaprobación. Algunos señalaban con el dedo, otros cuchicheaban con sus vecinos comentando lo sucedido. Amaranta sintió las miradas y quiso tirarse al suelo avergonzada. «Mira esa pareja», le dijo una mujer a su amiga. «Él es un borracho y ella lo está encubriendo». «A esos maridos habría que echarlos», replicó otra. «¿Por qué se molesta con él? El trayecto hasta la casa de las afueras duró casi media hora». Augusto se detuvo varias veces para vomitar en la acera. Amaranta se paró a su lado, sosteniéndolo por los hombros, rezando para que ninguno de los vecinos los viera en ese estado. «Me encuentro mal», murmuró entre ataques de náuseas. «Me siento mareado». «Ten paciencia», replicó Amaranta. «Pronto estaremos en casa». Por fin llegaron a su pequeña casa, con la pintura azul quemada en las paredes. Amaranta llevó a su marido al dormitorio y lo tumbó en la cama sin intentar desnudarlo. Augusto roncó de inmediato, abriendo los brazos y las piernas. Amaranta volvió al salón, se sentó en un viejo sillón y se tapó la cara con las manos. Hoy había sido una auténtica pesadilla. Un accidente en la plaza, una pelea con un conductor de autobús, el secuestro de un autobús, una tienda destrozada, otra pelea, todo provocado por su marido. Ahora no tenían coche, lo que significaba que Augusto no podía trabajar de taxista. ¿Cómo iban a vivir con su mísero sueldo de dependienta? Intenta calcular los gastos. El alquiler de la casa, la comida, los servicios, la ropa. Incluso con la mayor austeridad, su sueldo no sería suficiente. Y también tendría que pagar los daños que Augusto había causado. El tendero probablemente la demandaría. Por la noche, mientras Amaranta intentaba preparar la cena con la escasa comida que quedaba en la nevera, llamaron a la puerta. Se limpió las manos en el delantal y fue a abrir, adivinando ya quién podía ser. En el umbral estaba su suegra, Dolores Vélez. La anciana parecía muy alterada. Llevaba el pelo canoso y despeinado y los ojos enrojecidos por el llanto. «Los vecinos me han contado lo que ha pasado», dijo Dolores, entrando resueltamente en la casa. «Todo el pueblo habla de ello. ¿Dónde está Augusto?» «Durmiendo», respondió escuetamente Amaranta. «Estaba muy borracho». Dolores entró en el pequeño salón y se sentó en un sofá raído. Permaneció largo rato en silencio, observando el papel pintado desconchado y los viejos muebles, y luego miró a Amaranta con una mirada pesada y acusadora. «Todo es culpa tuya», dijo con amargura. «¿Qué?». Amaranta no entendió de inmediato. «Mi hijo nunca fue alcohólico», continuó su suegra, alzando la voz. «Sí, podía tomarse una copa con sus amigos los fines de semana. Podía permitirse una cerveza después del trabajo, pero nada más. Era un hombre normal. Y ahora mira en lo que se había convertido».
Amaranta sintió surgir en su interior una rabia que le era familiar. Cada vez que algo le sucedía a Augusto, su suegra encontraba la manera de culparla. «Dolores, yo no lo obligué a beber», dijo tratando de mantener la calma. «Él mismo eligió ese camino. He intentado hablar con él, pero no me escucha». «Eso no es verdad», se indignó la mujer mayor, levantándose del sofá. «Eres una mala esposa. No sabes hacer que la casa sea acogedora, no apoyas a tu marido cuando lo necesita, por eso busca consuelo en la botella». «Trabajo de la mañana a la noche», dijo Amaranta con la voz temblorosa por el resentimiento. «Intento mantener la casa en orden, cocinando, lavando, limpiando. ¿Qué más debo hacer?» «Necesitas más amor, más comprensión», dijo Dolores con tono admonitorio. «Una mujer debe inspirar a un hombre a hacer algo, no reprocharle todo el tiempo y regañarlo por nada». Amaranta quiso argumentar que nunca regañaba a su marido ni le reprochaba nada sin motivo, pero se dio cuenta de que era inútil discutir. Su suegra siempre la había considerado indigna de su precioso hijo. Pasara lo que pasara, sería culpa suya. «Augusto es un buen hombre», continuó Dolores, sentándose de nuevo en el sofá. «Solo está confundido, ha perdido el norte, pero si le tratas mejor volverá a ser el mismo». «Eso espero», dijo Amaranta en voz baja, comprendiendo que su suegra no aceptaría otra respuesta. Dolores la sermoneó durante media hora más sobre cómo debía comportarse una esposa correcta, y finalmente se marchó. Amaranta se quedó sola pensando en lo que había pasado hoy. Su marido había destrozado un coche, pegado a varias personas, robado un autobús, destrozado una tienda, y todo era culpa suya. No tenía ninguna lógica, pero Amaranta no se atrevió a discutir con su suegra. Augusto se despertó a la mañana siguiente con el aspecto de haber sido atropellado por un camión. Tenía la cara hinchada, un gran chichón en la frente y el labio tan roto que le dolía hablar. Permaneció largo rato en la cama, gimiendo y sujetándose la cabeza, intentando recordar lo que había ocurrido la noche anterior. «¿Dónde está mi coche?», fue la primera pregunta que hizo cuando Amaranta le trajo café y pastillas para el dolor de cabeza. «Destrozado», respondió ella brevemente, colocando la taza en la mesilla de noche. «Chocaste con un autobús en la plaza central». Augusto se sentó lentamente en la cama, retorciéndose de dolor. Los recuerdos le venían a la memoria poco a poco. El accidente, la pelea con el conductor, el autobús, la tienda de ropa. Se pasó la mano por la cara y suspiró. «Así que ya no puedo trabajar de taxista», murmuró. «No», asintió Amaranta. «Ya no tenemos coche». Hablaron durante un rato. Augusto bebía café caliente a pequeños sorbos y Amaranta estaba de pie junto a la ventana mirando a la calle. Por la ventana pasaban los coches, la gente iba a trabajar, empezaba la vida ordinaria, y era como si su vida se hubiera detenido. «Escucha», dijo finalmente Augusto, «encontraré la manera de salir de esta situación. La encontraré». Amaranta se volvió hacia él. Había una determinación en su voz que ella no había oído en mucho tiempo. «¿Cómo?», preguntó. «No tenemos dinero para un coche nuevo, y el banco no nos dará un préstamo con tu sueldo de taxista». «Aún no lo sé». Augusto terminó su café y dejó la taza. «Pero ya se me ocurrirá algo. Tengo contactos, conocidos. Quizá alguien me ayude con un trabajo». Se levantó de la cama, tambaleándose. Amaranta quiso ayudarle, pero él le hizo un gesto para que no lo hiciera. «Lo haré yo mismo», dijo. «Tengo que ducharme y asearme». Augusto apenas salió de casa aquel día. Estuvo mucho tiempo sentado en la cocina, bebiendo té y pensando en algo. Amaranta se fue a trabajar y lo dejó solo. Cuando volvió por la tarde, su marido parecía más tranquilo. «Mañana voy a buscar trabajo», anunció durante la cena. «Llamaré a todos mis conocidos, a ver si alguien tiene algo que ofrecerme». «¿Qué sabes hacer además de conducir?», preguntó Amaranta con cautela. Augusto se lo pensó. Efectivamente,
Aparte de conducir, no tenía ninguna especialidad. Estudió mal en el colegio, no entró en el instituto, hizo la mili como conductor. Luego consiguió un trabajo como taxista y trabajó así durante 10 años. Algo aprenderé, dice. Lo principal es el deseo. Pero resultó que el deseo no era suficiente. La primera semana de búsqueda de empleo no dio resultado. Augusto recorrió la ciudad, fue a tiendas, talleres, oficinas, pero en todas partes le rechazaron. Le faltaba experiencia o formación, o simplemente no había vacantes. Quizá deberíamos ir a una ciudad vecina. Amaranta lo sugirió. Allí hay más negocios, más oportunidades. Sí, creo que merece la pena intentarlo, aceptó Augusto. Empezó a viajar a las ciudades vecinas en autobús, gastando lo que le quedaba de dinero en billetes. Amaranta trabajaba en la tienda de la mañana a la noche, intentando ganar algo. A la señora Ramiro le disgustaba que Amaranta hubiera abandonado el trabajo aquel día y ahora se metía con cualquier nimiedad. «Te has vuelto despistada», dijo. «Ayer te equivocaste de cheque, anteayer confundiste los precios de las conservas. Así no se puede trabajar». Amaranta se disculpó y se esforzó más. Perder este trabajo ahora sería un desastre. Sus pequeños ahorros solo durarían un mes como mucho, ¿y después qué? ¿Pedir dinero a los parientes? Augusto casi no tenía parientes, salvo su madre, y los padres de Amaranta habían muerto hacía unos años. Por las tardes se sentaban en la cocina y contaban los gastos: comestibles, servicios, alquiler de la casa. Incluso con la austeridad más estricta, no había dinero suficiente. «Quizá deberíamos mudarnos a un lugar más barato», sugirió Amaranta. «¿Dónde si no sería más barato?», objetó Augusto. «Ya vivimos en las afueras, en una casa que se cae a pedazos». Era cierto. Su casita necesitaba reparaciones. La pintura de las paredes estaba desconchada. El tejado tenía goteras por varios sitios y las ventanas no cerraban bien. Pero el alquiler era barato, y esa era la única ventaja. Pasó la segunda semana. Augusto seguía viajando por los pueblos vecinos, pero aún no había encontrado trabajo. Amaranta veía cómo se alteraba, cómo se deterioraba su humor. Se volvía irritable. A menudo discutía por nada. «Quizá deberías aceptar el trabajo que quieras», sugirió con cautela. «Al menos temporalmente, hasta que aparezca algo mejor». «¿Qué clase de trabajo?», le espetó Augusto. «¿De conserje? ¿Cargador? ¿Qué tiene eso de malo?», preguntó Amaranta. «Trabajo honrado, dinero honrado. No trabajé como taxista durante 10 años para barrer basura ahora», dijo y se fue a su dormitorio dando un portazo. A la tercera semana ocurrió algo extraño. Augusto salió por la mañana como de costumbre para buscar trabajo, pero volvió antes de lo habitual y de buen humor. En la cena estaba alegre, bromeando, contando algunas historias. «¿Buenas noticias?», preguntó Amaranta. «Es demasiado pronto para saberlo», respondió su marido. «Pero algo se acerca. Un conocido prometió ayudar». «¿Qué conocido?». «¿Te acuerdas de Rodrigo Moreno? Él y yo solíamos tomar algo en el bar Gallo de Oro. En fin, dijo que sus amigos buscaban un peón. A lo mejor salía algo». Amaranta recordaba vagamente a ese Rodrigo, un hombre delgado con dientes de oro que siempre estaba poco sobrio. No trabajaba en ningún sitio fijo, tenía algún que otro trabajillo. ¿Qué clase de amigos podría tener con un buen trabajo? «¿Qué tipo de trabajo?», preguntó ella. «Aún no lo sé exactamente», respondió Augusto con evasivas. «Mañana los conoceré y lo averiguaré». Al día siguiente volvió a salir por la mañana temprano, pero ahora no a la ciudad vecina, sino a otro lugar. Regresó a última hora de la tarde, cansado pero satisfecho. «¿Y bien?», preguntó Amaranta. «Aún no nos hemos decidido», respondió Augusto. «Pero parece que todo va bien. El trabajo es en una ciudad vecina, el sueldo es bueno. ¿Qué tendréis que hacer exactamente?». Augusto dudó un momento. «Pues, diferentes trabajos.
Una cosa u otra. Se dedican al transporte, así que necesitan gente de confianza. Pero no tienen coche. Tienen transporte. No es ningún problema. Amaranta quiso pedir más detalles, pero Augusto bostezó y dijo que estaba cansado y quería dormir. Ella no insistió. Lo importante era que su marido tuviera esperanzas de encontrar trabajo. Al cabo de unos días, Augusto anunció que le habían contratado. Ahora iría a trabajar a un pueblo vecino, no todos los días, pero la paga era buena. ¿Cuánto le pagaban?, preguntó Amaranta. El doble de lo que ganaba antes como taxista, respondió su marido con orgullo. Amaranta se sorprendió. Era bastante dinero para su ciudad. ¿Qué tipo de trabajo tienes que hacer para que te paguen así? ¿En qué tipo de empresa?, preguntó. Una pequeña empresa privada, dijo Augusto. No les gusta la publicidad. Hay muchas inspecciones, impuestos. Es más fácil trabajar en silencio. Esta explicación le pareció razonable a Amaranta. De hecho, muchas pequeñas empresas intentan evitar la atención innecesaria de las autoridades. Una semana después, Augusto trajo a casa el primer dinero. Puso unos billetes grandes sobre la mesa y sonrió. Aquí lo tengo por la primera semana de trabajo. Amaranta contó el dinero. La cantidad era realmente impresionante. Más de lo que había ganado en la tienda en un mes. ¿De verdad pagan tanto? No se lo podía creer. Te lo dije, respondió Augusto. El trabajo es responsable, así que pagan en consecuencia. Con ese dinero, la vida cambió radicalmente. Amaranta pudo comprar cosas que antes no podía permitirse. Buena carne, fruta fresca, café de verdad. Pagó todas sus deudas acumuladas por servicios públicos. Incluso se compró un vestido nuevo, el primero en 2 años. Augusto también había cambiado. Tenía más confianza en sí mismo, bebía menos y vestía mejor. Se compró una camisa nueva, zapatos bonitos e incluso un reloj. Pero trabajaba de forma extraña. A veces se iba unos días, a veces se quedaba en casa una semana. Tenemos un trabajo de temporada, explicó. Tenemos un trabajo de temporada, explicó. Amaranta no entendía muy bien de qué tipo de trabajo se trataba, pero el dinero era real, y eso era lo principal. Por primera vez en mucho tiempo no podía contar cada céntimo. Una tarde, Milagros vino a visitarlos. Trabajaba como limpiadora en el hospital de la ciudad, estaba mal pagada y parecía cansada. Cuando vio cómo había cambiado su casa, colchas nuevas, buena comida en la mesa, se sorprendió. ¿Qué tenéis aquí?, preguntó. Es rico. Augusto ha encontrado un buen trabajo, contestó Amaranta, sirviéndole a su amiga té en una taza de porcelana nueva. ¿Qué tipo de trabajo? En un pueblo vecino, algún tipo de transporte. Milagros sacudió la cabeza con escepticismo. Qué raro. Por aquí no hay trabajos bien pagados. Algo no va bien. Amaranta sintió una punzada de inquietud, pero la apartó. ¿Por qué tiene que haber algo mal?, se dijo. Tal vez fuera solo suerte. Amaranta, dijo Milagros seriamente bajando la voz. ¿Has pensado alguna vez que Augusto podría estar haciendo algo mal? ¿Mal? ¿A qué te refieres? Ya sabes, contrabando o algo ilegal. No te pagan tanto dinero por un trabajo honrado. Amaranta se indignó. ¿Cómo puedes decir eso? Augusto no es un delincuente. No digo que lo sea, dijo Milagros con cuidado. Pero mucha gente hace cosas arriesgadas por desesperación. Quizá esté pasando algo de contrabando por la frontera o ayudando a alguien a ocultar sus ingresos de los impuestos. Basta, dijo bruscamente Amaranta. No quiero oírlo. Milagros guardó silencio, pero en su rostro se veía claramente que no estaba convencida. Terminaron su té en silencio, y luego Amaranta desvió la conversación hacia otros temas. ¿Cómo van las cosas en el trabajo?, preguntó. Igual que siempre, suspiró Milagros. Mucho trabajo y poco dinero. El médico jefe ha vuelto a recortar los sueldos. Dice que el presupuesto no lo permite. Estoy pensando en dejarlo y buscar otra cosa. ¿Qué puedes hacer? No mucho. Limpiar, lavar, cocinar un poco.
¿Quién necesita eso por un buen dinero? Amaranta sintió pena por su amiga. Milagros tenía 30 años. Nunca se había casado. Vivía sola en una pequeña habitación que alquilaba a una anciana. Siempre andaba escasa de dinero, vestía modestamente y, a veces, Amaranta incluso le regalaba su ropa vieja. Tal vez podríamos preguntarle a Augusto, sugirió Amaranta. Quizá había sitio en su empresa para una limpiadora o algo así. Milagros negó con la cabeza. Gracias, pero prefiero buscar trabajo por mi cuenta. No me gusta preguntar. Hablaron de esto y de lo otro durante un rato más, y luego Milagros empezó a irse a casa. Se detuvo en el umbral y miró a Amaranta con seriedad. Escúchame, le dijo. Soy tu mejor amiga y estoy preocupada por ti. Augusto es un borracho, todo el mundo lo sabe. Tal vez mientras traiga el dinero todo esté bien, pero ¿qué pasará después? Los borrachos no mejoran. Pero él ya casi no bebe, objetó Amaranta. Todavía no, convino Milagros. ¿Y si lo pierde? ¿Y si pierde este misterioso trabajo? Usted es joven, hermosa, podría encontrar otro hombre, uno normal. Amaranta sintió que su cara se enrojecía de rabia. Milagros, estoy casada, dijo fríamente, y no voy a conocer a nadie. Pero al menos piénsatelo, insistió su amiga. Es una vida tener miedo de que tu marido se emborrache y monte un escándalo. ¿Recuerdas lo que pasó en la plaza? Podría haber matado a alguien. Eso no le pasa a nadie. Eso no pasa. Milagros interrumpió. Los hombres normales no se comportan así. Amaranta, aléjate de él antes de que sea demasiado tarde. Consigue un trabajo mejor, una habitación. Empieza una nueva vida. Amaranta quiso decir algo, pero en ese momento oyó pasos pesados detrás de ella. Se dio la vuelta y vio a Augusto. Estaba de pie en la puerta del salón, y en su cara se veía claramente que había oído la conversación. ¿Qué es este consejo?, preguntó acercándose. Milagros no se sobresaltó. Se enderezó y lo miró a los ojos. Le estoy diciendo la verdad a Amaranta, dijo. Es demasiado buena para ti. Merece una vida mejor que con un alcohólico. El rostro de Augusto se ensombreció. Dio un paso hacia Milagros. Sal de mi casa, dijo en voz baja pero amenazadora. Ahora mismo. No es tu casa, objetó Milagros. La tienes alquilada, y he venido a ver a mi amiga, no a ti. Ahora aléjate de tu amiga, dijo Augusto levantando la voz, y no vuelvas por aquí. Augusto, cálmate, intentó intervenir Amaranta. Milagros solo está preocupada por mí. ¿Preocupada?, sonrió. Está celosa de ti. Ve que nos va bien y está celosa. No estoy celosa, se indignó Milagros. Amaranta me da pena porque vive con alguien como tú. Augusto perdió los nervios. Cogió una silla cercana y se la lanzó a Milagros. Ella logró rebotar y la silla chocó contra la pared, pero una de sus esquinas le alcanzó el hombro. ¡Augusto!, gritó Amaranta. ¡Fuera!, gritó agitando los brazos. Vete de aquí y no vuelvas a aparecer. No te atrevas a volver a aconsejar a mi mujer que me abandone. Milagros se aferró a su hombro, pero no lloraba. Miró a Augusto con desprecio. Has mostrado tu verdadera cara, dijo. Amaranta, ¿ves qué clase de hombre es? Hoy me ha tirado una silla, mañana te la tirará a ti. ¡Basta ya!, gritó Augusto. Una palabra más y te saco de casa a la fuerza. Milagros cogió su bolso y se dirigió a la salida. En la puerta se volvió hacia Amaranta. Piensa en lo que te he dicho, dijo. Y si se te ocurre dejarlo, yo te ayudaré. Cuando Milagros se hubo ido, Augusto cerró la puerta y se volvió hacia su mujer. Y no vuelvas a invitarla de visita, dijo. Ahora esta casa será ordenada y próspera, y aquí no habrá mujeres celosas ni provocadoras. Amaranta recogió en silencio la silla caída y la volvió a colocar en su sitio. Había una marca de impacto en la pared y fragmentos de la pata de la silla yacían en el suelo. ¿Por qué le tiraste la silla?, preguntó. ¿Por qué se mete en nuestra familia?, respondió Augusto. Quiere que nos peleemos, que nos divorciemos.
Ella misma no tiene un hombre, así que está celosa. Es mi mejor amiga. Solía ser una amiga, corrigió. Ahora tienes una vida diferente. Ahora tienes una vida diferente, con dinero adecuado, con un hogar ordenado, y no necesitamos ningún consejero. Amaranta quiso protestar, pero guardó silencio. Augusto se fue al dormitorio y ella se quedó limpiando los fragmentos y pensando en las palabras de Milagros. ¿Era cierto que se merecía una vida mejor? ¿O realmente su amiga estaba celosa de su riqueza? Al día siguiente, Amaranta fue a trabajar deprimida. Se pasó el día pensando en la conversación de ayer. Quizá Milagros tenía razón y a Augusto le pasaba algo. ¿De dónde había sacado tanto dinero? ¿Y por qué se enfadó tanto cuando su amiga le dijo que se fuera? Por la noche, cuando Amaranta volvió a casa, Augusto la recibió de buen humor. Compró vino caro, buena comida para la cena e incluso trajo flores. «¿Qué es esto?», preguntó ella. «Por nada», sonrió él. «Quiero complacer a mi mujer. Ahora tenemos dinero para esas pequeñas cosas». Durante la cena se mostró cariñoso y atento. Habló de su trabajo, bromeó con ella y le preguntó por sus asuntos. Amaranta casi olvidó el escándalo de ayer. «¿Sabes?», dijo Augusto durante el postre, «mamá ha llamado hoy. Quiere venir de visita». «¿Dolores?». Amaranta se sorprendió. Hacía mucho tiempo que no venía. «Ha oído que las cosas han mejorado», dijo Augusto. «Quiere verlo con sus propios ojos». Al día siguiente, Dolores vino. Miró la casa con curiosidad, observando todos los cambios. Cortinas nuevas, vajilla bonita, comida cara en la nevera. «Vaya», dijo, «cómo han cambiado las cosas. Se ve que Augusto ha rehecho su vida». «Ha encontrado un buen trabajo», explica Amaranta. «Es estupendo», dijo su suegra con aprobación. «Siempre supe que mi hijo era capaz. Solo necesitaba un empujón, un estímulo». Se sentó a la mesa y Amaranta le sirvió té y los pasteles que ahora podía permitirse. «Te dije», continuó Dolores, «que si tratabas mejor a tu marido, cambiaría. Ya ves cómo han salido las cosas». Amaranta guardó silencio. Parecía que ella era la culpable del éxito de Augusto y ella la culpable de sus anteriores fracasos. «Ahora podrás vivir normalmente», dijo su suegra. «Quizá incluso tener hijos». Y luego seguiste posponiéndolo. Era un tema delicado. Amaranta tenía muchas ganas de tener un hijo, pero Augusto le dijo que primero tenía que salir adelante económicamente. «Ahora que tenemos dinero, quizá deberíamos pensar en tener hijos». «Augusto es tan bueno», siguió alabando Dolores a su hijo. «Ha encontrado trabajo y gana mucho dinero. No como algunos hombres que solo beben y no hacen nada». Se quedó 2 horas, elogiando a Augusto y dando consejos a Amaranta sobre cómo apoyar a su marido en sus esfuerzos. Cuando se fue, Amaranta se sintió extraña. Por un lado, era agradable escuchar los elogios hacia su marido. Por otro, algo en su interior le decía que no todo era tan fácil como parecía. Por la noche, cuando Augusto volvió del trabajo, ella le contó la visita de su madre. «Mamá está contenta», dijo con satisfacción. «Por fin ve que su hijo es capaz de algo». «¿De verdad estás pensando en tener un hijo?», preguntó Amaranta con cautela. Augusto dudó. «¿Por qué no?», dijo. «Si el trabajo es estable, podremos pensar en tener hijos». Eran las palabras que Amaranta llevaba años deseando oír. Quizá las cosas habían cambiado a mejor. Tal vez Milagros estaba equivocada, y no había necesidad de buscar una trampa donde no la había. Pero en el fondo, el desasosiego no remitía. Algo en el comportamiento de Augusto, en su trabajo, en aquel gran dinero, parecía estar mal. Solo Amaranta no sabía lo que era. Un mes después del escándalo con Milagros, la vida parecía mejorar. Augusto ingresaba dinero con regularidad, apenas bebía, y Amaranta casi creía que sus problemas conyugales eran cosa del pasado. Incluso empezó a pensar en reconciliarse con su amiga. Al fin y al cabo, Milagros era la única persona cercana a ella aparte de su marido.
Aquella noche, Amaranta estaba preparando la cena cuando oyó abrirse la puerta principal. Augusto había vuelto del trabajo, pero no estaba solo, le acompañaba otra persona. Supo por las voces que se trataba de Rodrigo Moreno, el hombre que había ayudado a su marido a encontrar trabajo. «Pasa, ponte cómoda», dijo Augusto. «Amaranta, tenemos visita». Salió de la cocina limpiándose las manos en el delantal. Rodrigo tenía el mismo aspecto que ella recordaba, un hombre delgado de unos 30 años, con dientes de oro y ojos astutos. Iba mejor vestido que antes, con una chaqueta nueva y unos buenos vaqueros. «Buenas noches, señora Amaranta», dijo quitándose la gorra. «Siento molestarla». «No es nada», respondió ella. «¿Nos acompañará a cenar?» «No, gracias», Rodrigo negó con la cabeza. «Augusto y yo solo vamos a hablar de negocios y a tomar una copa». Augusto sacó del armario una botella de ron y 2 vasos. Los hombres se sentaron a la mesa del salón y Amaranta volvió a la cocina para terminar de cenar. La puerta entre la cocina y el salón estaba entreabierta y no pudo evitar oír retazos de conversación. Al principio hablaban de trabajo, de viajes, de rutas, de dinero. Amaranta no escuchaba mucho, ocupada en cortar verduras, pero poco a poco la conversación fue derivando hacia otros temas. «¿Y cómo está tu nueva novia?», preguntó Rodrigo bajando la voz. Amaranta se quedó paralizada con el cuchillo en las manos. «¿Qué nueva novia?». «Está bien», respondió Augusto. «Valentina es una buena chica». A Amaranta le dio un vuelco el corazón. «¿Valentina? ¿Quién es Valentina?». «¿Es guapa?», preguntó Rodrigo. «Lo es», se rió Augusto. «Tiene el pelo oscuro y largo y una figura estupenda. Y aún es joven, tiene unos 28 años. ¿Dónde la conociste?». «En el bar Rosa Roja, donde trabaja. Es camarera». Entré a tomar algo después del trabajo y ella estaba sirviendo mesas. Se notaba que estaba interesada. Amaranta se acercó cautelosamente a la puerta, procurando no hacer ruido con los platos. «¿Dijo que sí enseguida?», preguntó Rodrigo. «No de inmediato», respondió Augusto. «La primera vez solo hablamos. Le dije que ganaba bien, que tenía perspectivas, y ella se quejó de que era difícil trabajar de camarera, que el sueldo era bajo». «Ya veo», se rió Rodrigo. «Se enamoró del dinero». «¿Y qué más?», dijo Augusto filosóficamente. «Las mujeres son todas iguales. Lo principal para ellas es que el hombre pueda mantenerlas». Amaranta sintió que las manos le empezaban a temblar. Dejó el cuchillo sobre la mesa y se apoyó en la pared, tratando de digerir lo que había oído. «¿Desde cuándo tienes una aventura?», continuó preguntando Rodrigo. «Unas 3 semanas», respondió Augusto. «La trasladé a mi piso». «¿Qué quieres decir?». Rodrigo se sorprendió. «¿Y la mujer?». «Y la mujer vive aquí», se rió Augusto. «Ahora tengo 2 pisos. Alquilé uno especialmente para Valentina en el centro de la ciudad. Allí es donde nos vemos». «Vives muy bien», envidió Rodrigo. «2 pisos que mantener». «Tengo dinero, ¿por qué no vivir a lo grande?», replicó Augusto. «Valentina lo vale, tan apasionada, tan tierna. No se parece en nada a…». No terminó, pero Amaranta comprendió que se refería a ella. «¿Y la esposa no sospecha?», preguntó Rodrigo. «¿Cómo podría sospechar?». Augusto hizo un gesto con la mano. «Trabaja todo el día en la tienda, está cansada. Vuelve a casa para cocinar, lavar, limpiar. No tiene tiempo de vigilar a su marido». «¿Y si se entera?». «No se enterará», dijo Augusto con seguridad. «Y entonces, ¿qué me hará? ¿A dónde irá? No tiene dinero, ni educación, ni belleza. ¿Quién la necesita a los 32 años?». Rodrigo se rió. «Eres un cínico, Augusto». «Soy realista», corrigió. «Valentina es joven, guapa e interesante, y deja que la esposa lleve la casa. Es su deber». Amaranta no pudo seguir escuchando. Salió silenciosamente por la puerta trasera al pequeño jardín que había detrás de la casa y se sentó en un viejo banco de madera. Le temblaban las manos y tenía lágrimas en los ojos. «Así que aquí,
Es donde Augusto gasta su dinero. Alquila un piso para su amante, le compra regalos, se divierte con ella en los bares. Y le cuenta a su mujer las perspectivas. Se sienta en el jardín durante 20 minutos, intentando calmarse y decidir qué hacer a continuación. ¿Ir al salón y montar una escena? ¿Exigir explicaciones? ¿O fingir que no sabía nada y esperar? Cuando volvió a la casa, Rodrigo estaba a punto de irse. «Adiós, señora Amaranta», dijo. «Siento haber distraído a su marido». «Está bien», respondió ella, intentando mantener la normalidad en su voz. Augusto despidió a su invitada y regresó de buen humor. «¿Y la cena?», preguntó. «Tengo hambre». Amaranta le entregó la comida, se sentó frente a él y trató de comer, pero no pudo tragar ni un bocado. Augusto comió con apetito y habló de su trabajo. Se habían planeado algunos viajes, habían llegado grandes pedidos. «Y en general», dijo entre medias, «a veces tengo que pasar la noche en algún pueblo vecino. El trabajo es así, ya sabes, a veces terminamos tarde». «Ya veo», respondió Amaranta en voz baja. Pasar la noche significa pasar tiempo con Valentina, y ella, la esposa, debe quedarse en casa y esperar a que su marido regrese de su amante. Al día siguiente, en el trabajo, Amaranta estaba distraída. Cometió algunos errores con el cambio, mezcló la mercancía, olvidó comprobar la fecha de caducidad de la leche. La señora Ramiro la reprendió, pero fue como si Amaranta no la oyera. Durante todo el día pensó en la conversación que había escuchado. Valentina, la camarera morena del bar Rosa Roja, un piso en el centro de la ciudad, tan apasionado, tan tierno. Aquellas palabras escocían como el fuego. Lo peor de todo es que Augusto ni siquiera intentó ocultar su desdén hacia ella. ¿Quién la necesita a los 32? De verdad pensaba así de ella. Aquella tarde, mientras Amaranta volvía a casa del trabajo, fue abordada por su vecina Eulalia Ramírez. La anciana vivía al otro lado de la calle y conocía a todo el vecindario. «Amaranta, cariño», le dijo acercándose, «¿puedo hablar contigo?» «Por supuesto, señora Eulalia». «No sé si debería decírtelo», dudó la vecina, «pero creo que debería saberlo». A Amaranta se le estrujó el corazón. ¿Sabía alguien más de la infidelidad de su marido? «¿A qué te refieres?» «Vi a tu Augusto en el centro de la ciudad», dijo Eulalia con cautela. «Estaba con una mujer, joven, guapa». «¿Cuándo fue?» «Anteayer, por la tarde. Iba al médico y los vi en la puerta del café Sunshine. Estaban tomados de la mano, muy íntimos». Amaranta asintió, intentando mantener la calma. «¿Quién era la mujer?» «No lo sé exactamente», respondió Eulalia, «pero me pareció haberla visto antes. Creo que trabaja de camarera en uno de los bares del centro». «Gracias por decírmelo», contestó Amaranta en voz baja. «Lo siento, querida», suspiró la vecina. «Sé que no es agradable oír eso, pero las mujeres deben apoyarse mutuamente». En casa, Amaranta se sentó en la cocina e intentó ordenar sus sentimientos. Ira, resentimiento, dolor, decepción, todo mezclado en una bola. Y luego estaba el miedo. ¿Qué pasaría después? ¿Qué hacer con lo que sabía? Augusto volvió tarde. Dijo que tenía mucho trabajo. Estaba alegre, tarareaba una canción, se duchó y se fue a la cama. Amaranta se tumbó a su lado y no pudo pegar ojo. Al día siguiente, en la hora de comer, decidió ir andando al hospital donde trabajaba Milagros. No se habían visto ni hablado desde aquel escándalo, pero ahora Amaranta necesitaba una amiga. Milagros estaba fregando el suelo del pasillo cuando vio a Amaranta. «¿A ti?», se sorprendió. «¿Qué te pasa? ¿Podemos hablar?», preguntó Amaranta. Salieron al patio del hospital y se sentaron en un banco bajo un árbol. «Tenías razón», dijo Amaranta sin preámbulos. «Sobre Augusto». Milagros miró a su amiga con atención. «¿Qué ha pasado?». Amaranta habló de la conversación que había oído, de Valentina, de las palabras de la vecina. Milagros escuchaba en silencio, moviendo la cabeza de vez en cuando.
Así que tiene una amante, resumió. Creía que solo se bebía el dinero. ¿Qué debo hacer?, preguntó Amaranta. Primero tenemos que asegurarnos, dijo Milagros. Quizá deberíamos seguirle, averiguar de dónde saca realmente el dinero y en qué se lo gasta. ¿Seguirlo cómo? Podríamos esperar a que se fuera y seguirlo, o contratar a un investigador privado. No tengo dinero para un detective. Entonces hazlo tú, dijo Milagros con firmeza. Yo te ayudaré. Conozco a alguien con coche, le pediremos que nos lleve. ¿Y si Augusto se entera? ¿Y si no se entera?, objetó Milagros. Amaranta, tienes derecho a saber la verdad sobre tu marido, de dónde viene el dinero y en qué se gasta. Amaranta se lo pensó un momento. Milagros tenía razón, tenía derecho a saber la verdad. De acuerdo, dijo. Vamos a probar. Bien, se alegró Milagros. ¿Cuándo vuelve al trabajo? Mañana por la mañana. Entonces haremos un seguimiento mañana, decidió ella. Averigüemos qué trama su misterioso marido. A la mañana siguiente, Amaranta se levantó más temprano de lo habitual. Augusto se dirigía al trabajo, tarareando una canción en la ducha. Estaba de buen humor. Incluso se despidió de su mujer con un beso, algo que no había hecho en meses. Puede que llegue tarde esta noche, dijo abrochándose la chaqueta. Hay un pedido importante, tendré que ir a la ciudad vecina. De acuerdo, respondió Amaranta intentando mantener la calma. Suerte con el trabajo. Cuando Augusto se marchó, ella recogió rápidamente y se dirigió al hospital. Milagros ya la esperaba en una parada de autobús cercana. Junto a ella había un hombre desconocido, de unos 45 años, con una chaqueta de trabajo desgastada. Este es Carlos, le presentó Milagros. Es un conocido mío. Ha accedido a llevarnos. Carlos asintió a Amaranta y abrió silenciosamente la puerta del viejo coche rojo. Se sentaron en el asiento trasero y él tomó el volante. ¿A dónde vamos?, preguntó. A seguir a mi marido por ahora, dijo Amaranta. Pronto saldrá de casa. Aparcaron en un callejón donde se veía claramente la casa de Amaranta. No tuvieron que esperar mucho. Al cabo de 15 minutos apareció Augusto. Caminó a paso ligero hacia la parada del autobús. Ahí está, dijo Amaranta. Carlos arrancó el coche y le siguieron con cautela. Augusto subió a un autobús que se dirigía a la ciudad vecina. Carlos se mantuvo a una distancia decente, asegurándose de no perder de vista el autobús. ¿Qué crees que vas a ver?, preguntó Milagros. No lo sé, respondió Amaranta con sinceridad. A lo mejor realmente está trabajando honradamente y estoy sospechando por nada. Pero en el fondo sentía que iba a haber algo desagradable. El autobús se detuvo en las afueras de la ciudad vecina, San Rafael. Augusto se bajó y se dirigió hacia una pequeña cafetería. Carlos aparcó en el lado opuesto de la calle y se quedaron mirando. Unos minutos después, Rodrigo salió del café. Los amigos se saludaron, discutieron algo y se dirigieron hacia el interior. Amaranta y sus amigos los siguieron en coche, intentando pasar desapercibidos. Es extraño, dijo Milagros. Si tienen un trabajo honrado, ¿por qué tienen que reunirse en cafés? ¿Por qué no en el lugar de trabajo? Augusto y Rodrigo caminaron por las estrechas calles del casco antiguo. Había poca gente, las casas estaban viejas, algunas abandonadas. Finalmente se detuvieron cerca de un edificio en ruinas y entraron. ¿Qué hacen ahí dentro?, susurró Amaranta. Esperemos, respondió Carlos. A ver qué pasa ahora. Esperaron cerca de una hora. Cuando los hombres salieron, Amaranta apenas los reconoció. Llevaban máscaras oscuras que les cubrían la parte superior de la cara. Sus ropas también habían cambiado. En lugar de sus chaquetas habituales, llevaban sudaderas oscuras con capucha. ¿Qué es esto?, susurró Milagros. Augusto y Rodrigo caminaban por la calle, mirando a su alrededor. Su actitud se volvió sigilosa, cautelosa. Estaba claro que buscaban a alguien. Al cabo de unas manzanas, se detuvieron.
Un anciano con bastón caminaba por la calle, arrastrando los pies lentamente y con dificultad. Llevaba una pequeña bolsa en la mano. Al parecer volvía del mercado. Augusto y Rodrigo se miraron y se acercaron rápidamente al anciano. Amaranta no pudo oír lo que decían, pero vio cómo Augusto agarraba del brazo al anciano y Rodrigo le arrebataba la bolsa. «Dios mío», susurró, «le están robando». El anciano intentó resistirse, pero las fuerzas eran desiguales. Augusto le empujó y el anciano cayó al pavimento. Rodrigo registró la bolsa, tiró los comestibles al suelo y cogió el dinero. Luego se inclinó hacia el viejo tendido y le quitó el reloj de la mano. «Cabrones», dijo Carlos, «deberíamos llamar a la policía». «Espera», lo detuvo Amaranta. «Primero veamos qué pasa después». Estaba avergonzada de lo que había dicho, pero no podía creer lo que había visto. ¿De verdad su marido estaba robando a ancianos indefensos? Augusto y Rodrigo se alejaron rápidamente, dejando al anciano en la acera. Se levantó despacio, recogió los comestibles esparcidos y siguió caminando, cojeando aún más. «Vamos tras ellos», dijo Amaranta. Los ladrones se dirigieron a otra parte de la ciudad. Allí repitieron lo mismo con una anciana que llevaba una bolsa de la compra. La mujer intentó gritar, pero Rodrigo le tapó la boca con la mano y Augusto le quitó el bolso. De él sacaron una cartera y una cadena de oro que llevaba al cuello. «Ya basta», dijo Milagros. «Ya hemos visto lo que hace tu marido». Pero Amaranta no podía apartarse de aquel horrible espectáculo. En las 2 horas siguientes, Augusto y Rodrigo robaron a 3 personas más, 2 ancianos y una joven con un niño. Cada vez actuaron con rapidez y brutalidad, sin perdonar a nadie. «Ya basta», dijo finalmente Carlos. «Odio ver esto. Volvamos a casa». En el camino de vuelta todo el mundo estaba en silencio. Amaranta miró por la ventana y trató de comprender lo que había visto. Su marido era un ladrón y un asaltante. El dinero con el que habían vivido las últimas semanas, que le había permitido comprarse un vestido nuevo y buenos comestibles, se lo había robado a gente indefensa. «¿Qué vais a hacer?», preguntó Milagros mientras paraban frente al hospital. «No lo sé», respondió Amaranta. «Necesito tiempo para pensar». «Amaranta, tienes que ir a la policía», insistió su amiga. «Lo que hemos visto son delitos graves». «Lo sé, pero dame tiempo». En casa, Amaranta se sentó en la cocina e intentó ordenar sus sentimientos. Asco, vergüenza, miedo, todo mezclado en una bola. ¿Cómo no se había dado cuenta? ¿De dónde podía sacar tanto dinero un simple taxista sin estudios? Augusto volvió por la noche muy animado. Traía vino caro y una caja de bombones. «Buen trabajo hoy», dijo, besando a su mujer en la mejilla. «Nos han dado una prima». «¿Qué clase de prima?», preguntó Amaranta, intentando mantener la normalidad. «Por buen trabajo», respondió él con evasivas. «Los jefes están contentos con nosotros». Durante la cena habló de sus perspectivas y de cómo aumentarían sus sueldos. Amaranta asintió e intentó comer, pero cada bocado se le atascaba en la garganta. «Sabes», dijo Augusto, «mañana tendremos que ir otra vez, a otro pueblo, San Miguel. Un pedido grande también». «Ya veo», contestó Amaranta en voz baja. Al día siguiente, la historia se repitió. Amaranta se reunió de nuevo con Milagros y Carlos, y fueron a seguir a Augusto. Esta vez se dirigía a San Miguel, un pueblo más pequeño que San Rafael. El encuentro con Rodrigo tuvo lugar en la estación de autobuses. Los hombres volvieron a vestirse con ropas oscuras, se pusieron máscaras y salieron de casa. En San Miguel, sus víctimas fueron una pareja de ancianos que volvía del mercado, una mujer solitaria de mediana edad e incluso un adolescente al que robaron un teléfono nuevo y unas zapatillas. «Son como animales», dice Milagros mientras observa. «No les importa a quién roban». Amaranta guardó silencio. Se avergonzaba de su marido, de sí misma, de no haberse dado cuenta de nada durante tanto tiempo, o de no haber querido darse cuenta.
Lo peor ocurrió una semana después. Ese día, Augusto dijo que tendría que trabajar de noche. Era un trabajo urgente, explicó. Turno de noche, pero pagan el doble. Amaranta y sus amigos le siguieron y vieron algo aún peor. Hacia medianoche, Augusto y Rodrigo se acercaron a una pequeña tienda de comestibles en las afueras de San Rafael. Rodrigo tenía una palanca en las manos y Augusto un cuchillo de grandes dimensiones. Rompieron la cerradura de la puerta y entraron. Media hora después, salieron con varias bolsas, obviamente llenas de mercancía. Luego Rodrigo rompió el escaparate con una palanca y se llevó el dinero de la caja. Ahora también roban en las tiendas, susurra Carlos. Ya no son solo atracos callejeros. Tienen mucho valor, añadió Milagros. Amaranta se sentía cómplice del crimen. Cada vez que compraba comida con el dinero de su marido, cada vez que disfrutaba de cosas nuevas, se beneficiaba de estos robos. Al día siguiente, cuando Augusto volvió a traer el dinero a casa y se jactó del éxito de su trabajo, Amaranta apenas pudo contenerse y le gritó la verdad en la cara. Pronto podremos alquilar una casa más grande, dijo. Quizá incluso comprar la nuestra. Las cosas están mejorando. Augusto, dijo ella con cautela, ¿no es peligroso este trabajo? ¿No ocurrirá algo malo? Augusto la miró atentamente. ¿Qué quieres decir? Bueno, es que... ¿Es tanto dinero? ¿Podría ser ilegal? Augusto frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Es solo un trabajo, uno bien pagado. Pero entonces, ¿por qué no das detalles? ¿A qué te dedicas exactamente? Porque no es un trabajo de mujeres, dijo secamente. Un hombre trabaja y trae dinero, mientras que una mujer cuida la casa y no hace preguntas. Amaranta guardó silencio. Se dio cuenta de que era mejor no despertar las sospechas de su marido. Había que pensar qué hacer a continuación. Por la noche, cuando Augusto dormía, salió al jardín y se sentó en un banco durante largo rato. Su marido era un criminal. Era un hecho ineludible. Robaba a gente indefensa, entraba en tiendas, probablemente hacía alguna otra cosa ilegal. ¿Y qué hago yo? ¿Ir a la policía? Pero entonces detendrían a Augusto, lo meterían en la cárcel, y ella se quedaría sola, sin dinero, sin apoyo. Su trabajo de dependienta apenas le daba para comer. Por otro lado, ¿cómo iba a callarse si sabía que su marido hacía daño a gente inocente? El anciano al que robaron el primer día seguía ante sus ojos. La mujer con el bebé que lloró cuando le quitaron el bolso. Amaranta estuvo sentada en el jardín hasta el amanecer, reflexionando sobre su elección. Por la mañana había tomado una decisión: quedarse callada y observar por ahora. Tal vez hubiera una forma de detener a Augusto sin recurrir a la policía. O tal vez entrara en razón y dejara de delinquir, pero en el fondo sabía que se estaba engañando a sí misma. La gente que roba a ancianos y destroza tiendas no se detiene por sí sola. Tarde o temprano tendría que tomar medidas más drásticas. De momento, decidió seguir a su marido y reunir pruebas. Quizá eso le ayudara a decidir qué hacer a continuación. A la mañana siguiente, Augusto volvió a prepararse para ir a trabajar. Estaba alegre y confiado, claramente inconsciente de que su mujer sabía de sus crímenes. Hoy prometen un encargo especialmente lucrativo, dijo, despidiéndose de Amaranta con un beso. Quizá podamos celebrarlo esta noche. De acuerdo, respondió ella, intentando sonreír. Cuando la puerta se cerró tras él, Amaranta se hundió en una silla y se cubrió la cara con las manos. Vivir con un criminal se estaba volviendo insoportable, pero, por ahora, no sabía cómo salir de ella. Pasaron otros 15 días de agonizante espera y reflexión. Amaranta siguió viviendo cerca de su marido, conociendo su secreto, pero dudando en actuar. Todos los días Augusto salía para su trabajo delictivo y regresaba por la noche con el dinero que había conseguido robando. Amaranta ya no estaba contenta con el dinero. Cada billete le parecía manchado con la sangre de inocentes. Augusto empezó a comportarse de forma cada vez más descarada.
A menudo se quedaba a dormir en la ciudad, diciendo que tenía órdenes urgentes. Amaranta se dio cuenta de que pasaba el tiempo con Valentina, pero guardó silencio. A veces llegaba a casa oliendo a perfume ajeno. A veces le quedaban pelos en la camisa que claramente no pertenecían a Amaranta. Ese día terminó temprano de trabajar. La señora Ramiro la había dejado irse una hora antes porque no había clientes. Amaranta caminó lentamente hacia su casa, saboreando la rara oportunidad de estar a solas con sus pensamientos. Afuera hacía calor, el sol brillaba, pero su alma estaba oscura y triste. Al acercarse a la casa, se dio cuenta de que la puerta principal estaba entreabierta. Era extraño. Augusto siempre cerraba la puerta con llave cuando se marchaba. ¿Quizá había vuelto antes de lo habitual? Amaranta entró en la casa sin hacer ruido y oyó voces en el dormitorio. La risa de una mujer, las palabras de un hombre. El corazón le dio un vuelco. ¿Había ocurrido lo que más temía? Se dirigió de puntillas hacia el dormitorio. La puerta estaba entreabierta y por el hueco pudo ver la cama. Lo que vio la dejó helada. En la cama matrimonial yacían Augusto y una mujer extraña, morena, hermosa, joven, exactamente como Rodrigo la había descrito. Era Valentina. Se abrazaron y besaron, completamente desinhibidos. «¿Cuándo te vas a divorciar de ese tonto?», dijo Valentina acariciando el pecho de Augusto. «Estoy harta de esconderme». «Pronto, cariño», respondió él besándole el cuello. «Solo hace falta tiempo. Todavía puede ser útil». «¿Para qué puede ser útil este ratón gris?», preguntó despectivamente Valentina. «Bueno, mantiene la casa, lava la ropa, cocina», se rió Augusto. «¿Para qué pagar a una asistenta si tienes una esposa gratis?», rió Valentina. «Eres terrible. ¿Y si nos descubre? ¿Qué puede hacer?». Augusto se encogió de hombros. ¿Irse? Nadie la contrataría. 32 años, sin educación, sin belleza. Guardaría silencio y aguantaría. Amaranta no pudo seguir escuchando. Empujó la puerta y entró en el dormitorio. «¡Qué sorpresa!», dijo fríamente. Augusto y Valentina saltaron sobre la cama. La mujer agarró la sábana tratando de cubrirse, y Augusto se puso rápidamente los pantalones. «Amaranta», exclamó, «¿qué haces aquí tan temprano?». «Esta es mi casa», respondió ella mirándolos con disgusto. «Y mi cama». Valentina, una vez recuperada del primer sobresalto, se enderezó y miró desafiante a Amaranta. Era realmente hermosa, grandes ojos oscuros, pelo exuberante, figura esbelta, todas cosas que Amaranta no poseía. «¿Así que esta es tu mujer?», preguntó a Augusto. «¡Qué ordinaria!». «Valentina, no empieces», pidió Augusto. «¿Que no empiece qué?», se indignó. Sería mejor para ella saber cómo estaban las cosas de una vez. «Augusto es ahora mi hombre. ¿Y tú?», miró despectivamente a Amaranta. «A ti no te quiere nadie». Amaranta sintió que le subía una rabia fría por dentro. «Ya veo», dijo. «¿Cuánto tiempo lleva así?». «2 meses», dijo Valentina con orgullo. «Y somos muy felices juntos». «Amaranta», intentó intervenir Augusto, «hablemos con calma». «¿De qué hay que hablar?», le interrumpió Valentina. «Todo está claro. En esta casa ya no hay sitio para una mendiga como ella. Augusto es ahora un hombre rico, se merece una mujer hermosa». «¿Una mendiga?», repitió Amaranta. «¿Un hombre rico?». «Exacto», dijo Valentina con altivez. «Augusto gana mucho dinero, tiene grandes perspectivas. ¿Qué puedes darle? Trabajas de dependienta para un penique». «Valentina, cállate», dijo Augusto bruscamente. Pero ella ya estaba en racha. «No, que sepa la verdad», gritó. «Augusto me compra joyas, ropa bonita, me alquila un piso de lujo en el centro de la ciudad. ¿Y qué le das tú?». «Solo problemas y reproches». Amaranta escuchó esta retahíla de insultos y sintió una extraña calma. La ira había desaparecido, solo quedaban la frialdad y la determinación. «Recoge tus cosas y vete», dijo Augusto a su mujer. «Tenemos que hablar». «¿Por qué iba a recoger sus cosas?».
Valentina se indignó. Que se vaya ya, tal como está. Sí, aceptó Augusto tras un momento de vacilación. De hecho, tenía razón. Vete de aquí inmediatamente. Esta casa ya no es para ti. Amaranta se dirigió en silencio al armario y sacó una pequeña bolsa. Empezó a guardar lo esencial: algunos vestidos, ropa interior, artículos de tocador. «Qué bien», dijo Valentina regodeándose. «Por fin podremos vivir con normalidad, sin ojos innecesarios». «Sabes, Valentina», dijo Amaranta, sin volverse, «deberías averiguar de dónde viene ese dineral del que tanto alardea Augusto». «¿A qué te refieres?», preguntó con recelo. Amaranta cerró el bolso, se volvió y miró directamente a los ojos de la amante de su marido. «Es un ladrón y un salteador», dijo con calma. «Roba a los viejos y a las mujeres débiles. Les quita el dinero y las joyas y golpea a los que se resisten». «¿Qué?». Valentina se quedó estupefacta. «Amaranta, cállate», gritó Augusto. Pero ella continuó, sin hacerle caso. «Hace 15 días vi cómo él y Rodrigo asaltaban a un anciano en una calle de San Rafael. Lo tiraron al suelo, le quitaron el bolso y el reloj. Al día siguiente robaron a una mujer con un niño, y hace una semana entraron en una tienda y robaron comestibles y dinero». El rostro de Valentina palideció ante sus ojos. «Está mintiendo», gritó Augusto. «No la escuches. Ese piso que alquiló para ti», continuó Amaranta, «se pagó con dinero robado a ancianos indefensos. Las joyas que te compra las compró con dinero robado a la gente corriente». «No es verdad», susurró Valentina, pero le temblaba la voz. «Pregúntaselo tú misma», sugirió Amaranta. «Pregúntale dónde trabaja realmente. ¿Por qué no puede darte la dirección de su empresa? ¿Por qué vuelve a casa con la ropa hecha jirones y moratones en los brazos?» Valentina se volvió hacia Augusto. «Dile que miente», le pidió. Augusto permaneció en silencio, apretando los puños. Se le notaba en la cara que no sabía qué decir. «¿Augusto?», repitió Valentina y su voz se hizo más baja. «Se lo está inventando», dijo por fin. «Quiere que nos peleemos». «Entonces, dime dónde trabajas», exigió Valentina. «¿Cómo se llama la empresa? ¿Quién es tu jefe?» «Es una empresa privada», murmuró Augusto. «No les gusta la publicidad». «Déjame ver tu contrato de trabajo», insistió Valentina. «El libro de trabajo». Augusto no contestó. Valentina lo miró con ojos cada vez más asustados. «Dios mío», susurró. «Es verdad, ¿no?». «De verdad. Valentina, cálmate», intentó abrazarla Augusto. Ella lo apartó de un empujón. «No me toques», gritó. «Eres un delincuente. He estado viviendo del dinero robado». Valentina se agarró la cabeza y por un momento pareció que iba a desmayarse. Su rostro se puso blanco como la tiza y su respiración se aceleró. «No lo sabía», murmuró. «Te juro que no lo sabía. Y ahora lo sabes», dijo Amaranta recogiendo su bolso. «Encantada de conocerte». Se dirigió hacia la salida del dormitorio. «¡Alto!», gritó Augusto. «No tienes derecho a decir esas cosas». «Sí», respondió Amaranta sin volverse. «Soy tu mujer. Sigo siendo tu mujer. Si se lo cuentas a alguien», comenzó amenazador. «¿Qué?». Amaranta se volvió hacia él. «¿Qué me vas a hacer? ¿Golpearme? ¿Matarme? ¿Igual que pegas a viejos indefensos?». Augusto dio un paso hacia ella, pero Valentina lo agarró del brazo. «Suéltala», dijo con voz temblorosa. «Suéltala». Amaranta salió del dormitorio, atravesó el salón y se dirigió a la salida. Al llegar a la puerta, se dio la vuelta. Augusto estaba en la puerta del dormitorio, enfadado y confuso. Valentina estaba sentada en la cama, cubriéndose la cara con las manos. «Adiós», dijo Amaranta y salió de la casa. Fuera, respiró hondo. El aire parecía inusualmente fresco y limpio. Por primera vez en muchas semanas se sintió libre. Amaranta se dirigió al hospital donde trabajaba Milagros. Su amiga acababa de terminar su turno y se sorprendió al verla con su bolso. «¿Qué te pasa?», le preguntó. «¿Puedo quedarme a dormir?», preguntó Amaranta. «He dejado a Augusto». «Por supuesto».
aceptó Milagros de inmediato. Vamos a mi casa. De camino a la habitación de Milagros, Amaranta le contó lo sucedido. Su amiga escuchó, negando con la cabeza. Así que decidiste hacerlo después de todo, dijo. Y con razón. Le dije a su amante lo que estaba haciendo, admitió Amaranta. ¿Cómo reaccionó? Casi se desmaya. Supongo que realmente no lo sabía. La habitación de Milagros era pequeña pero acogedora. Una cama, una mesa, una silla, un pequeño armario. Milagros puso un colchón en el suelo para Amaranta y le dio una almohada. ¿Qué vas a hacer ahora?, le preguntó. Mañana iré a la policía, dijo Amaranta con firmeza. Les contaré todo lo que sé. ¿No cambiarás de opinión? No. Llevo demasiado tiempo callada. Amaranta apenas durmió aquella noche. Pensó que mañana cambiaría no solo su vida, sino también la de Augusto. Lo detendrían, lo condenarían, lo encarcelarían. Una parte de ella aún sentía lástima por él. Después de todo, habían vivido juntos durante años, pero una parte mayor estaba segura de que había tomado la decisión correcta. Por la mañana, Amaranta pidió a Milagros que la acompañara a comisaría. Por apoyo moral, le explicó. La comisaría estaba en el centro de la ciudad, en un edificio viejo con la pintura desconchada. El policía de guardia, un tipo joven con un uniforme arrugado, miró a las mujeres con aburrimiento. ¿De qué va esto?, preguntó. Quiero denunciar un delito, dijo Amaranta. ¿Te han robado? No. Sé quién comete robos en los pueblos vecinos. El policía se animó. Venga con el investigador. El investigador era un hombre de mediana edad con ojos cansados. Escuchó la historia de Amaranta y anotó los puntos principales. ¿Así que su marido está implicado en robos callejeros con un tal Rodrigo Moreno?, aclaró. Sí, y entraron a robar en una tienda de San Rafael. ¿Tiene pruebas? Los vi robar a la gente con mis propios ojos. Tengo testigos, mi amigo y el conductor que nos llevó. El investigador anotó los nombres de los testigos. De acuerdo, dijo. Comprobaremos tu declaración y tomaremos medidas. ¿Cuándo?, preguntó Amaranta. En unos días. Tenemos que reunir información, encontrar a las víctimas y conseguir una orden de detención. Al salir de la comisaría, Amaranta sintió un extraño vacío. Todo lo que podía hacer, lo había hecho. Ahora solo le quedaba esperar. Los 3 días siguientes se hicieron insoportablemente largos. Amaranta iba a trabajar, volvía con Milagros, intentaba leer, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a Augusto. ¿Qué estará haciendo ahora? Sabía que su mujer había ido a la policía. Sigue viendo a Valentina. Al tercer día, cuando Amaranta regresó del trabajo, Milagros la recibió en la entrada de la casa. Noticias, dijo. Han detenido a Augusto. Amaranta sintió que las piernas le fallaban. ¿Cuándo? Esta mañana. Un vecino vio cómo se lo llevaban en un coche de policía. También detuvieron a Rodrigo. ¿Qué pasará ahora? Juzgado cárcel, Milagros se encogió de hombros. Lo que hacen por esos delitos. Amaranta se sentó en los escalones y se cubrió la cara con las manos. Pensó que se sentiría aliviada, pero en lugar de eso solo sintió vacío y una extraña tristeza. ¿Te das cuenta de que hiciste lo correcto, verdad?, preguntó Milagros. Sí, respondió Amaranta. Me doy cuenta. Y era verdad. A pesar de todo el dolor y el arrepentimiento, sabía que había hecho lo correcto. Augusto era un criminal y debía ser castigado por sus actos. Ahora le esperaba una nueva vida, dura, quizás solitaria, pero honesta, y eso era lo único que importaba.